requerir un ingreso a la UCI, ¿ya? Si el paciente sobrevive, la evolución de su función renal va a ser variable. Hay algunos que van a ir a la falla renal crónica, otros que se recuperan totalmente y otros parcialmente. De hecho, un 20% de estos casos van a necesitar un tratamiento renal sustitutivo. Eso significa la hemodiálisis. Vamos a continuar. ¿Está acá todo entendido? Es un recuerdo de la parte semiológica, ¿no? La parte prerrenal, renal y posrenal. Bueno, fisiopatología, ya les dije, existen 3 condiciones, la condición prerrenal, la condición renal y la postrenal. En la falla, en esta clasificación y la localización, tenemos que primero ver el volumen de la diuresis y ver la localización de la lesión. El volumen de la diuresis es importante. Se hablará de fracaso renal agudo, ¿no? Cuando la diuresis sea menor de 400 milímetros al día. Entonces estamos hablando de un cuadro de oliguria. El volumen de la diuresis va a depender del tipo de falla renal aguda. Por ejemplo, en un fracaso renal agudo tenemos fallo prerrenal, es oligúrico por definición, y de la severidad del daño del glomérulo y de los tubos. Hasta un 40% de los fracasos renales agudos son parenquimatosos no oligúricos y tienen mejor pronóstico que los oligúricos, ¿no? En caso de anuria, que es ausencia de prácticamente de la micción, la diuresis es inferior a 100 mililitros al día y hay que descartar principalmente uropatía obstructiva, infra o supravesical. En el fracaso renal parenquimatoso severo, debemos de descartar una glomerulonefritis rápidamente progresiva, con proliferación extracapilar severa y necrosis tubular, o LNTA, necrosis tubular aguda. Y alteraciones vasculares severas, ¿no? Como por ejemplo es la disección de la arteria renal bilateral o el tromboembolismo. Luego vamos a ver el origen y la localización, como ya les había mencionado. Bueno, vamos a hablar ahora actualmente de insuficiencia renal aguda prerrenal. Bueno, vamos a la etiología. En condiciones normales, el descenso del flujo plasmático renal activa mecanismos de autorregulación que preservan la filtración. De esta forma, el filtrado glomerular se va a mantener estable. Sin embargo, cuando la hipoperfusión renal es severa, se van a superar estos mecanismos de autorregulación y disminuye el filtrado glomerular. En estos casos vamos a tratar de un fallo renal prerrenal, ¿ya? Sea antes del riñón. Entonces, en el fracaso renal agudo prerrenal es reversible, por definición. Entonces, el tratamiento debe ser oportuno y rápido y saber reconocer, ya que las células tubulares se encuentran vivas. Pero si existe una hipoperfusión, si el gasto cardíaco disminuye y se mantiene por más de 48 a 72 horas, puede dar lugar a lo que nosotros llamamos un daño glomerular, una necrosis tubular aguda. Y la mayoría de las veces es de naturaleza isquémica. Por este motivo, nosotros tenemos que identificar rápidamente el fracaso renal prerrenal y debe tratarse de forma adecuada y precoz, ¿ya?
Se puede ver hipoperfusión renal en todas las situaciones con una disminución severa del volumen circulante efectivo, y estas son causadas por pérdidas reales, como son la deshidratación, un paciente que tenga una hemorragia digestiva, un paciente, un gran quemado, un paciente que tenga diarrea o que esté usando diuréticos. La siguiente causa vendría a ser una redistribución con disminución del volumen circular efectivo. Esto lo tenemos en los cuadros de hepatopatía crónica, en síndrome nefrótico, en malnutrición, en cuadro de peritonitis. Disminución del gasto cardíaco. Por ejemplo, pacientes con falla cardíaca, infarto agudo de miocardio, arritmias. Vasodilatación sistémica severa, como por ejemplo del shock séptico y anafilaxis. En situaciones de hipoperfusión renal, ciertos fármacos pueden precipitar o empeorar el fracaso renal agudo e interferir con los mecanismos de autorregulación. ¿Cuáles son estos? Los YECA o los ARA2. Estos van a inhibir a la angiotensina 2, impidiendo la vasoconstricción de la arteriola eferente, ¿no? Ahora los antiinflamatorios no esteroideos que van a inhibir las prostaglandinas, produciendo vasoconstricción del riñón a todos los niveles, ¿ya? Bueno, vamos a ver la parte fisiopatológica, vamos a continuar. Y ante la disminución de la perfusión renal glomerular, se activa el sistema renina-angiotensina, aldosterona con los siguientes. Primero tenemos un aumento de la angiotensina 2. Un aumento de la angiotensina 2, un aumento de la aldosterona, ¿no? Y por último, tenemos un aumento de la LDH. Aumento de la angiotensina 2. Se produce una vasoconstricción, la arteriola eferente e induce un aumento de la reabsorción proximal de solutos, incluyendo el sodio, el potasio, el cloro, bicarbonato, agua y urea. Esto va a explicar el mayor aumento de la urea plasmática respecto al aumento de la creatinina. Con un cociente siempre tomamos la urea creatinina que es mayor de 40. Entonces, este es un hallazgo que encontramos, este cociente, cuando la falla es prerrenal. En otros tipos de fracaso renal agudo hay una elevación proporcional entre la urea y la creatinina plasmática. Luego tenemos un aumento de la aldosterona. La aldosterona va a estimular la reabsorción distal del sodio, contribuyendo a un sodio con orina bajo, ¿no? En la orina vamos a encontrar un sodio bajo. Se reabsorbe todo el sodio. Son datos típicos de la orina de fracaso renal agudo, prerrenal, un sodio en orina que sea menos de 20 miliequivalentes y una excreción fraccional de sodio en orina menos de 1. Luego le voy a decir un algoritmo para que ustedes puedan recordar bien lo que es el fallo renal agudo. Luego tenemos un aumento de la ADH, que va a retener de la hormona antidiurética, que va a retener agua libre a nivel del tubo colector. Esto tiene como consecuencia un volumen de diuresis bajo, una oliguria y una orina concentrada muy rica en urea, con una osmolaridad urinaria mayor que la plasmática y concentración de urea en orina muy superior a la concentración que vamos a encontrar de la urea en el plasma. Además, contenemos un bajo volumen de diuresis, favorece la precipitación de esta proteína, que es muy preguntada en los exámenes, la proteína de Tansj-Horford, dando lugar a cilindros y anillos. ¿Cuál es el diagnóstico? La clínica diagnóstica. Cuídate. En el fracaso renal prerrenal se debe sospechar en cualquier paciente que presente elevación de los productos nitrogenados en sangre y una clínica de hipovolemia, ya sea por bajo volumen efectivo. Por eso tenemos las hemorragias, tenemos
las quemaduras, las diarreas. Entonces, en el tiempo del cólera, casi la mayoría tenía estos cuadros, pero son reversibles, como les dije. Entonces, un fracaso renal agudo con hipoperfusión renal transitoria se debe suspender temporalmente los bloqueantes del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y acá está el algoritmo que le mencioné, esta mnemotecnia, ¿no? Acuérdense, en el fracaso renal prerrenal, la orina no tiene ni sodio, no tiene ni agua, ¿ok? Acuérdense de esta mnemotecnia. En el fracaso renal prerrenal, si no se acuerdan cómo está el sodio, ni cómo está la diuresis, la orina no tiene ni sodio ni agua. El sodio en orina es menos de 20 y la osmolaridad urinaria aumenta, más de 500. Entonces acá vamos a tener una diferencia entre el fracaso renal prerrenal y el parenquimatoso. Entonces, primero la osmolaridad. Entonces, si ustedes se ven en este cuadro, van a ver primero varios acápites, ¿no? Como es la osmolaridad, ven el sodio, la excreción fraccional de sodio, la relación de urea en orina con la urea plasmática, la urea en el plasma, sobre la creatinina en el plasma, el volumen urinario, el sedimento urinario y el índice de fracaso renal, y el boom, ¿no? Que es el nitrógeno ureico sobre la creatinina. Entonces, si pueden ustedes explorar acá, tienen una falla prerrenal y una falla parenquimatosa. Como ven, en el fracaso renal prerrenal, la orina no tiene ni sodio ni tiene agua. Entonces vemos que la osmolaridad se encuentra incrementada y miren el sodio es menos de 20, ¿ok? Menos de 20, ¿ya? Y la relación que siempre les preguntan en el examen, la excreción fraccional de sodio, ustedes lo van a sacar de este porcentaje del sodio que existe en orina por la creatinina en el plasma sobre la creatinina en orina por el sodio en el plasma por 100. ¿Ok? Entonces, con esa excreción fraccional de sodio, ustedes pueden determinar un fracaso renal prerrenal de uno parenquimatoso. Bueno, acá en esta siguiente diapositiva pueden observar el sedimento urinario en el tipo A. Ustedes van a tener diferentes cilindros, ¿no? Que se van a ver. Entonces, vamos a ver cilindros hialinos, figura A, y granulosos, como ven en esta imagen, en la figura B. Entonces, siempre debemos recordar que la insuficiencia renal aguda, ¿no? Vamos a ver el siguiente fase, que es el tipo parenquimatoso, ¿no? Ya no es prerrenal, sino es parenquimatoso. Acá, la excreción fraccional de sodio es menos de 1 y el sodio urinario es menos de 20. ¿Ya? Se comporta casi como una prerrenal. Y es importante conocer que como excepción a la regla, existe un grupo de fracasos renales parenquimatosos y estos se van a comportar como si fuera una falla prerrenal, digamos sí. Entonces, en estos casos, ¿cuáles son? La glomerulonefritis endocapilar posinfecciosa, nefropatías pigmentarias, como por ejemplo el pigmento de la mioglobina, una radiomiolisis, una hemólisis por bilirrubina, una colestasis. La necrosis tubular aguda secundaria al uso de contrastes iodados, la hipertensión vasculo-renal, el rechazo agudo de trasplante renal, la esclerodermia, que lo vimos en reumato, y la nefropatía intersticial inmunoalérgica asociado al consumo de rifampicina. Principalmente, no se olviden, pregunta de examen, la glomerulonefritis endocapilar posinfecciosa
toda nefropatía por pigmentos, la hipertensión arterial, renal. Entonces, esta es una prerrenal que se comporta como una renal. ¿Cómo vamos a manejarlo? El fracaso renal prerrenal se produce cuando desciende el flujo plasmático al riñón. Son datos típicos, ya hemos visto el sodio menos de 20, la excreción fraccionada de sodio menos de 1 y una osmolaridad incrementada. Entonces, el tratamiento va a ser restaurar la perfusión glomerular, entonces restaurar volumen. Y se va a hacer corrigiendo la causa del fracaso renal agudo que lo motivó. Si no se llegara a solucionar, recién en ese momento se debe realizar la diálisis. Pero hay pacientes que en el tiempo de cólera, pues estaban deshidratados por la diarrea, ¿no? Como estaban deshidratados por la diarrea, el paciente aumentaba su creatinina y los mandaban a dializar y se moría, ¿no? Entonces hay que determinar cuál es la causa, solamente hidratándolo nada más al paciente. Entonces, si nosotros tenemos que examinar al paciente, tenemos que ver si hay depresión de volumen global. No podemos administrar para restaurar este volumen cloruro de sodio, cristaloides, ¿no es cierto? Para resucitar al paciente de este shock hipovolémico que se encuentra, tomar un GAGA, corregir la acidosis metabólica hiperclorémica, ¿no? Pero hay pacientes que algunas veces tienen aumento del volumen extracelular, pacientes edematosos, con descenso del volumen circulante efectivo. ¿Y cuáles son estos pacientes? Los pacientes cirróticos. Por eso no se debe dar mucho diurético al cirrótico, porque su volumen efectivo intrarrenal se encuentra disminuido, igual como la falla cardíaca y alteraciones del sistema nervioso. Entonces acá podemos, en estos casos, propiciar una falla renal. Entonces el uso de diuréticos debe ser de manera adecuada. Bueno, entonces hemos visto algunas parenquimatosas que se comportan como unas eh, renales, ¿no? Ahora vamos a hablar de la parenquimatosa en el mismo riñón. ¿Cuáles son las etiologías? Y acá tenemos la necrosis tubular aguda, ¿no? La insuficiencia renal aguda parenquimatosa, renal o intrínseca, se caracteriza por la NTA, es decir, una lesión, una muerte de las células tubulares que puede acompañarse de una afectación de otras estructuras renales, ¿no? La necrosis tubular aguda es la vía final común de diversas agresiones renales y su etiología es muy diversa. Tenemos una lesión directa y lesiones indirectas al tubo. ¿Cuáles son las lesiones directas del tubo? Las lesiones directas del túbulo son las siguientes. Ya, tenemos lesiones directas del túbulo, que son las isquémicas, las tóxicas, las exógenas. Las isquémicas se producen por hipoperfusión renal mantenida, o sea, llega menos sangre al riñón y es consecuencia de cualquier tipo de fracaso renal prerrenal mantenido en el tiempo. ¿Cuáles son las tóxicas? Las tóxicas deben deberse a procesos endógenos y a moléculas exógenas. Productos endógenos tenemos la hemoglobina, una hemólisis severa, una hemoglobinuria paroxística nocturna, por ejemplo, una bilirrubina, la colestasis, por eso es importante. La mioglobina, cuando se produce pacientes que están operados, se produce una rhabdomiólisis y se va a elevar la creatinfosfoquinasa para proteínas como por ejemplo en el caso del mieloma múltiple. De causas exógenas, habitualmente son secundarias a fármacos como los contrastes yodados
los antibióticos como los aminoglucósidos, los glucopéptidos, la cefalosporina, las polimicinas, los antiinflamatorios no esteroideos, los anestésicos fluorados, los antineoplásicos. Y se puede llegar también a ver una obstrucción intratubular, también por ácido úrico, ¿no? En el gota, en la hiperuricemia, en pacientes leucémicos, con proteína de Benson o fármacos, ¿no? Antivirales. Por ejemplo, esta fue una pregunta muy interesante. ¿Qué fármacos antivirales te pueden producir un daño parenquimatoso tubular? Tenemos el indinavir y las sulfonamidas. Esas son las lesiones directas. Ahora pasamos a las lesiones indirectas. Entre las lesiones indirectas del túbulo tenemos secundarias a otras lesiones parenquimatosas y estas afecciones van a ser glomerulares, vasculares como la vasculitis, el lateroembolismo o las túbulo-intersticiales o nefropatías intersticiales. Vamos a ver la parte fisiopatológica. La necrosis celular tóxica o isquémica produce el desprendimiento de células tubulares que van a caer a la luz y hay tóxicos que pueden dañar predominantemente el túbulo proximal, como son los aminoglucósidos y los antiinflamatorios no esteroideos. Los detritos celulares van a obstruir la luz formando cilindros granulosos típicos, que ya lo hemos visto, y esta entidad se va a encontrar aumentando la presión intraluminal de modo retrógrado hasta la cápsula de Mohs. Desde el punto de vista histológico, la NTA isquémica se va a caracterizar por áreas tubulares necróticas que van a alternar con áreas sanas. Vamos a encontrar túbulos dilatados, con células tubulares muertas, desprendidas a la luz tubular y edema intersticial. En la fase de recuperación vamos a ver áreas de regeneración de células tubulares. Acá tenemos una anatomía patológica del Hospital Almenara, donde vamos a ver esta precipitación, ¿no? En los túbulos. Acá tienen otra, esta es una necrosis tubular grave, ¿no? Una cortesía, ven ahí el depósito, miren los túbulos totalmente dañados. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Si nosotros tenemos el diagnóstico de una NTA, de un daño parenquimatoso, ¿no? Es fundamental que uno realice una ecografía al paciente, es una indicación importante. Entonces, esto nos va a permitir descartar una enfermedad renal crónica, que mañana lo van a tratar, de una falla renal aguda, obstructiva en la mayoría de los casos. Este daño parenquimatoso de los riñones van a tener en el fracaso renal agudo, escuchen bien, el riñón se encuentra conservado. Hay buena diferenciación entre la corteza y la médula y suele mostrar aumento de la ecogenicidad. Este dato es muy importante, ¿no? El aumento de la ecogenicidad. En cambio, en la falla renal crónica, los riñones ya no están grandes, sino están disminuidos de tamaño y no vamos a ver una buena diferenciación entre la corteza y la médula y el grosor de la cortical está escaso. A ver, les dejo un ratito para que vean las diapositivas. Continuamos. Entonces, miren la figura A, la figura B y la figura C. En la figura A tenemos un riñón completamente sano. En la figura B tenemos un riñón con una falla parenquimatosa y un paciente en la figura C con una enfermedad renal crónica, ¿no?
Entonces ustedes van a ver el tamaño del riñón cada vez disminuye en la falla renal crónica. No hay una buena diferenciación entre la corteza y la médula, que sí lo hay en la falla renal aguda. Y miren el grosor de la cortical, ¿no? La cortical se encuentra disminuida. Bien, entonces, ¿han visto las diferencias? ¿Comprendido hasta acá? Katy, Katy, ¿comprendido? Rodolfo, Sí, doctora. ¿sí? ¿Han visto la diferenciación? Entonces, cuando les pregunten, van a encontrar el tamaño, ¿no? En enfermedad renal crónica, los riñones están pequeños. En una falla renal aguda, los riñones están grandes, ¿ya? Y no hay buena diferenciación córtico-medular. Entonces tenemos que actuar rápidamente en un paciente que tiene una falla prerrenal para que no vaya una falla renal. Entonces tenemos que identificarlo rápidamente y tratarlo rápidamente, porque si ustedes no lo tratan, va a ir rápidamente a una falla renal crónica, ¿ok? Entonces no vayan a olvidarse que en la falla prerrenal la orina está sumamente concentrada, tiene una osmolaridad más de 500, pero el sodio y la fracción de excreción de sodio se encuentra disminuida, ¿no? El sodio en orina es menos de 20 y la excreción es menos de 1. Estamos hablando de la parenquimatosa ahora, estamos hablando de la NTA y hemos visto la destrucción que se está produciendo a nivel de las células tubulares y se van a sustituir por nuevas mitosis de células supervivientes, restaurando la integridad del epitelio tubular. La duración media de la necrosis tubular aguda es 15 días, ¿ya? Pregunta de examen. 15 días y puede resolverse en menos de 30 días. Si persiste más de 30 días y está yendo a una enfermedad renal crónica, si no se corrige la causa. En un fracaso renal agudo parenquimatoso con hipoperfusión renal mantenida, aunque se pongan en marcha los mismos mecanismos de defensa que en una falla prerrenal, estos no van a funcionar adecuadamente porque las células tubulares están muertas y no responden a estímulos hormonales. El diagnóstico de una necrosis tubular aguda se realiza con los criterios que aparecen en la tabla que ya les he mencionado del diagnóstico diferencial. Bueno, en esta vamos a identificar 3 fases importantes: una fase de instalación o instauración, una fase de mantenimiento y una fase de relución. Pacientes que están con aminoglucósidos, con alto tiempo, que están recibiendo tratamiento antiviral, entonces tenemos que reconocer, porque si ustedes no reconocen, no pueden diagnosticar. Entonces, en una fase inicial, comprende el periodo que se encuentra entre el inicio de la lesión renal tóxica o isquémica, que hemos hablado de los endógenos y los exógenos, y una lesión tubular establecida con muerte de células tubulares. Por eso es importante en un paciente que sale de sala de operaciones monitorizar, hacer un buen balance, porque tenemos que ver la diuresis, porque podemos identificar inmediatamente que sea un endógeno que esté causando esta falla renal y vaya a una falla periquimatosa. Si la lesión es severa, cursa con oligoanurias. En la fase de mantenimiento comprende hasta la restauración de la diuresis. Esta fase es la más grave debido al deterioro del filtrado glomerular y van a aparecer complicaciones con una clínica de uremia, de acidosis metabólica,
Consecuentemente, el trastorno hidroelectrolítico más importante es el potasio, una hiperpotasemia y una sobrecarga de volumen, que impliquen un riesgo vital para el paciente y condicionen la necesidad de una hemodiálisis. La diuresis en esta fase puede ser variable. Luego tenemos la fase de resolución, donde tenemos una poliuria ineficaz hasta que se recupere la función renal y la capacidad de concentración de la diuresis. En este momento, la orina todavía no es capaz de eliminar los suficientes nitrogenados ni las sustancias tóxicas, y el túbulo todavía no maneja bien el agua, el sodio y el resto de los iones. Vamos a ver cuál es este manejo, como ya hemos visto. El primero, si está recibiendo amicacina o cualquier nefrotóxico, hay que retirarlo, ¿ya? Tenemos que manejar las complicaciones analíticas. Ya les dije, los disturbios hidroelectrolíticos, sobre todo el potasio, desequilibrios ácido-base. Tenemos que manejar volumen, ¿no? Tenemos que dar suero, diuréticos, dependiendo del estado de hidratación del paciente. Con mucho cuidado, como les dije, los diuréticos. Y el tratamiento etiológico específico. En caso de no conseguir un adecuado manejo de forma conservada, puede ser necesario indicar una hemodiálisis, por ejemplo, cuando tenemos intoxicación por litio o por alcoholes, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de diálisis urgente? Que son preguntas que siempre se realizan. Por ejemplo, si un paciente tiene disnea secundaria a una sobrecarga de volumen, refractaria a diuréticos, que está haciendo un edema agudo de pulmón. Si existe el potasio está sumamente elevado y no ha respondido al tratamiento médico. Acidosis metabólica grave que no ha respondido a tratamiento médico. Situaciones clínicas graves secundarias a la uremia, como la encefalopatía, la pericarditis urémica, intoxicaciones agudas con litio, metanol o etilglicol. Entonces, estos jóvenes es lo más importante y siempre he preguntado en examen. ¿Cuándo yo llevo un paciente a dializar? Cuando estoy en emergencia, cuando tiene edema agudo de pulmón, cuando tiene derrame pericárdico, cuando está en encefalopatía urémica, cuando está con una acidosis metabólica refractaria y cuando está con el potasio elevado, una hiperpotasemia. El estudio se va a completar con la búsqueda del proceso subyacente, siendo en algunos casos necesario realizar una biopsia renal. En los pacientes que presenten un filtrado menos de 30 milímetros por minuto, una macroalbuminuria, se recomienda prevenir la nefrotoxicidad por contraste, ¿no? Con hidratación de suero fisiológico, y utilizar contrastes yodados con menor osmolaridad, menos tóxico, ¿no? También se ha utilizado mucho el bicarbonato, la N-acetilcisteína, pero actualmente dice que no es indicativo, solamente una adecuada hidratación. No se ha visto cambios con estas sustancias. Entonces, esos conceptos ya son antiguos. En el último congreso de nefrología ya no se acepta nada de N-acetilcisteína ni estos preparados. Solamente una buena hidratación del paciente. Entonces, como conclusión, la NTA es por lesión directa, tóxica o isquémica, o indirecta del túbulo. Y los datos típicos, el sodio en orina no está disminuido, sino está en más de 40. La excreción de fracción de sodio a comparación de la prerrenal es más de 2, en prerrenal es menos de 1. Y la osmolaridad en la prerrenal, que era más de 500, acá está en 450 miliosmoles. La causa, el tratamiento es la causa etiológica y se debe realizar diálisis si el paciente no responde a las medidas adecuadas. Bueno, y por último tenemos la insuficiencia renal aguda postrenal. La etiología más frecuente es la uropatía obstructiva, ¿no? Se va a producir una obstrucción en la vía urinaria, lo que provoca aumento de la presión de la orina de modo ascendente.
Es causa del 15% de los casos de falla renal aguda en la comunidad y esta uropatía obstructiva puede ser infravesical o supravesical. Las infravesicales tenemos la hiperplasia benigna de próstata, el adenocarcinoma, y la supravesical por compresión extrínseca, por neoplasias digestivas, por neoplasias ginecológicas, por sarcomas que producen fibrosis retroperitoneal o causas intrínsecas, endoluminales, por ejemplo, una litiasis, un coágulo, tumores urológicos. En los niños es fundamental que se descarte el reflujo vésico ureteral. Entonces, la causa más frecuente en varones mayor de 60 años es el fracaso renal prerenal. Pero siempre hay que descartar una causa obstructiva si el paciente tiene hiperplasia de próstata o adenocarcinoma. ¿Cómo es el diagnóstico? Igualmente les dije, medir la diuresis, que va a ser muy variable. Puede haber anuria, si la obstrucción es completa, o fluctuaciones amplias interdiarias de la diuresis cuando es incompleta. También puede causar un ritmo de diuresis conservado, puede haber rebosamiento, y es frecuente que haya una fase de poliuria cuando se produce la desobstrucción. El diagnóstico de la uropatía obstructiva se realiza mediante la exploración física. Debemos de examinar al paciente. Siempre le recalco esto porque vemos globos vesicales, tacto rectal. Cuando se sospecha una hiperplasia de próstata o un adenocarcinoma, la próstata va a estar dura. Si el diagnóstico de sospecha es una UPO supravesical, sería preciso realizar una ecografía renal donde se va a ver una dilatación urinaria, tal vez producida por una hidronefrosis o la presencia de un cálculo. Por ejemplo, acá tenemos una uropatía obstructiva y hay una dilatación de la pelvis renal, ¿no? ¿Cómo vamos a manejarla? El fracaso renal prorrenal, donde hay una obstrucción de la vía urinaria, que la diuresis es variable, ¿qué tenemos que hacer? Descomprimir la vía urinaria, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Colocar una sonda Foley, una derivación de la vía urinaria, colocar nefrostomías percutáneas, si hay hidronefrosis, o un catéter doble J en la uropatía supravesical. En ambos casos hay que manejar la poliuria post-obstructiva con sueroterapia y un tratamiento etiológico específico. Vamos a ver el diagnóstico diferencial. Este es un algoritmo de la falla renal aguda, ¿no? Tenemos, primeramente, determinamos que la urea y la creatinina está aumentada. Es un varón de 60 años, nos han dicho que principalmente es la prerrenal, pero tenemos que descartar si no existe un síndrome prostático o si no existe un globo vesical, ¿no? Entonces, si el paciente tiene una hiperplasia benigna prostática, si es probable, puede mejorar si está obstruido con una sonda vesical, ¿no? Entonces, es lo más importante. Pero si no, vamos a tener que medir el sodio en orina, la osmolaridad, la relación de la osmolaridad en orina sobre la osmolaridad plasmática, la urea plasmática sobre la creatinina, y si esto es mayor de 40 y el paciente está en oliguria, ver si el problema es prerrenal. Entonces, si es prerrenal, yo tengo que ver el volumen efectivo, ¿no? Extracorpóreo. Vemos si está edematoso el paciente o si no está edematoso. Si no está edematoso, entonces necesita líquido, una sueroterapia. Y si el paciente está edematoso, hay que administrar un diurético de asa y un tratamiento específico. Si por el contrario no tuviera estos valores, se le practica una ecografía renal, ¿no? Entonces la ecografía renal me va a dar, me orientará sobre el tamaño que puede estar conservado, sobre una dilatación de la vía urinaria o si un tamaño reducido. Si el riñón está reducido, entonces estamos
frente a una enfermedad renal crónica, el manejo es sintomático y el tamaño es conservado, el problema es parenquimatoso, entonces tengo que retirar nefrotóxicos, valorar una biopsia renal y un tratamiento específico, y si existe dilatación de la vía urinaria supravesical, colocar una nefrostomía percutánea o un catéter doble J, ¿ya? Bien, entonces acá tenemos el diagnóstico diferencial de la falla renal frente a una enfermedad renal crónica. Esto es muy importante. Ya vemos que los riñones están disminuidos. Todo fracaso renal agudo es reversible, en cambio el crónico es irreversible. La tolerancia a la anemia en los cuadros agudos es mala. En cambio, en el crónico, ellos toleran la anemia, por eso tenemos hemoglobina baja. La hormona paratormona está muy elevada en los procesos crónicos, en cambio en los agudos puede estar normal o discretamente elevada. Como les dije, la ecografía, el tamaño renal en el crónico está muy disminuido, menos de 10 centímetros, excepto en determinados casos. ¿Cuáles son estos determinados casos? Y es pregunta siempre de examen. ¿Dónde tengo yo enfermedad renal crónica con riñones grandes? Por ejemplo, lo puedo encontrar en una nefropatía diabética, al inicio, en una amiloidosis, en una poliquistosis renal y otras enfermedades infiltrativas o de depósito, como es el mieloma múltiple. En cambio, en la falla renal aguda, el riñón se encuentra normal o ligeramente aumentado, ¿ya? En la crónica, acuérdense que el riñón siempre está pequeño, acuérdense en la crónica, y en aguda hay buena diferenciación córtico-medular. En cambio, en la crónica hay mala diferenciación córtico-medular. ¿De qué se mueren estos pacientes? En los crónicos se mueren de infartos cardiovasculares. Por eso siempre es bueno decirle al paciente, y eso es lo que algunas veces no hacen los médicos especialistas. Cuando tú tienes una enfermedad renal crónica, ¿de qué vas a fallecer? Vas a fallecer de muerte cardiovascular, de un infarto agudo de miocardio. En cambio, cuando es agudo, de un cuadro infeccioso es lo que te va a llevar, ¿ya? Probabilidad de muerte. Y eso no les enseña. Muy bien. Acá les estoy dejando un total de 20 preguntas. Le voy a dar el PPT a Katherine, ¿ya? Entonces, tenemos una mujer de 40 años, a ver, alguien si quiere participar, con 3 días de diarrea, acuérdense, diarrea, ¿ya? Hemorragias, quemaduras. Es una diarrea intensa con deshidratación severa. Tiene una diuresis menor de 0.5 milímetros por kilo por más de 6 horas. Y al examen está hipotensa, está taquicárdica con una frecuencia de 98 y respiratoria de 25. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Alguien me contesta? Insuficiencia prerrenal, doctora. Andrea. Prerrenal. Muy bien. Excelente, Andrea. Muy bien, te felicito. Entonces, es una prerrenal, la identificaste por la diarrea, la identificaste que va con una diuresis baja, más de 6 horas, que el paciente está hipotenso, que el paciente está taquicárdico. Y así les estoy dejando unas preguntas con su solucionario. ¿Ok? Muy bien, chicos, hemos terminado. No, el día de mañana, hoy día en la noche a las 9, tenemos el cursillo con la doctora Connie Álvarez. Eso sería todo. ¿Comprendido? Sí, doctora. Doctora. Todo comprendido. Veo que uno nada más ha faltado, ¿no? Una persona nomás ha faltado. Por favor, estén presentes en sus actividades. Espero de que esto ya se solucione lo más rápido. Lo vamos a tener las actividades hasta el día sábado. Eso sería todo. Cuídense. Gracias. Sí, doctora, hasta luego. Doctora.
Gracias, doctora. Hasta luego, buen día, buen día.